Saludos. Como de costumbre, en Ojalá TV, aquí para Tele Santo Domingo, nos complace recibir a lo que podría denominarse como la generación relevo del Partido de la Liberación Dominicana. Jóvenes que, como en este caso, Reymel Montaz, pues están al frente de las secretarías y comisiones del Partido de la Liberación Dominicana, en su caso de energía y minas. Se trata de un profesional de la ingeniería eléctrica y un dirigente provincial, por igual, tiene su demarcación en la provincia de San Cristóbal, y con él vamos a estar conversando a propósito de los temas que nos incumben a todos. Y podríamos comenzar por el más oscuro de todos, el de los apagones. Que hay quienes insisten, primero, que no hay apagones, segundo, que son el resultado, que donde se producen son el resultado de simples averías. Alguien, creo que era el propio Reymel, me decía, bueno, que la última vez se le atribuyó a una culebra. Pero en su momento, hace muchos años, recordamos un gerente del sector, Julio Sauri, que hablaba de las chichiguas. Correcto. Y en verdad, hace recientemente, el licenciado Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, se refirió incluso en un tono un tanto de disgusto con respecto a esa versión de que los apagones son el resultado de una gestión de hace más de 3 años de él mismo al frente de la presidencia de la República. Reymel, bienvenido, y ojalá pueda explicarnos esta madeja de mentiras y esta madeja de razones técnicas, económicas, que determinan que hoy el país haya vuelto a una etapa ya superada en el servicio de la energía eléctrica. Sí, saludos, don Guillermo. Como bien usted decía, el gobierno del presidente Abinader ha creado un disturbio, generando así un descontento en la sociedad dominicana, puesto que le está culpando a la gestión pasada de la tanda extendida de apagones, donde el PLD en sus gobiernos lo que hizo fue construir plantas, como lo es Punta Catalina, generando un aproximado de 720 megavatios, y para interconectarla al sector de energía a nivel nacional. Pero no tanto eso. Cuando usted entra a un sector y dice, bueno, yo estoy pagando 5,000 pesos de factura eléctrica, donde antes pagaba 1,500, donde antes el kilo de energía me lo cobraban a 3.7 pesos y ahora lo están cobrando a 7.11. O sea, están elevando el pago de la energía, pero están disminuyendo la inversión en el sector. ¿En qué sentido le digo esto? Cuando los gobiernos pasados, en el 2019, se invirtieron a un aproximado de 245 millones de pesos en el sector de las 3 EDES, EDE Este, EDE Norte y EDE Sur. Al 2023 se han invertido 145 millones de pesos. O sea, menos del 50% de la inversión del 2019. Pero la población ha aumentado, las tandas de calor han aumentado, que mientras más calor existen, menos posibilidades de producción de energía eólica existe, pero sí mayor posibilidad de energía solar, y aquí hay pocos bancos o subestaciones solar. Pero no tanto eso. Cuando inició la pandemia, que fue en el 2019, a finales, principios del 20, ¿verdad? Aquí había un programa de quédate en casa, donde no se podía salir después de las 5 de la tarde, en una primera etapa, pero que luego se arreció. Y aquí todo el mundo estaba en su casa, con aire prendido, con un bombillo prendido, con televisión prendida. No existía esa tanda extensiva de apagones, no existía ese alto costo en la facturación eléctrica, y eso era producto de un servicio energético eficiente, con técnico capacitado, pero no tanto eso, sino la inversión que se le hacía al sector eléctrico. Como ya antes había mencionado, a la central termoeléctrica Punta Catalina,
que le inyectó 720 megavatios al sector energético nacional, donde nosotros preveíamos que los apagones se iban a reducir en un 98%, o sea, brindando así solamente un 2% de apagones en algunos casos. Y eso era por algún mantenimiento preventivo de las líneas que ahora están abandonadas. Usted pasa por las diferentes subestaciones de este país, todas las puede visitar de las 3 EDES, y están en un síntoma ya de emergencia, en estado depresivo. ¿Por qué? Porque cuando salen personas a las calles a decir que es culpa del PLD la tanda de apagones, pero que yo veo en la inversión que se ha invertido menos del 50%, pues no es culpa del PLD, sino culpa del presidente de la República y su gabinete técnico de energía, que están mal administrando el sector eléctrico. En ese sentido, el presidente Abinader anuncia a cada segundo cuando está en los medios que el Partido Revolucionario Moderno ha transformado el país. Pero ¿de qué transformación usted me está hablando? Y ahí se utiliza el término que utilizó Danilo Medina, que muy bien y coherente lo vi, ¿qué apagones del diablo? Si él dejó este país iluminado en su totalidad. Pero me refiero al tema de los discursos del presidente cuando él sale a anunciar cosas que al final no son así. Y todos sus ministros, su gabinete de gerente que tiene este país es así en su totalidad. Porque, por ejemplo, usted en la Edenorte está consumiendo mensual 600 kilos de energía, pero que lo que está comprando es para despacharle a Edenorte 550 kilos de energía. Pues esos 50 kilos usted se lo va a sacar del pecho, o como muy popular se dice, de la costilla a los seres humanos, o a la zona norte del país, que es donde se está despachando esa energía. Y eso se va a sacar en apagones. Porque cuando usted tiene la capacidad neta de una subestación de despachar 25 kilovatios y la demanda de esa zona es de 35 kilos, pues lamentablemente usted tiene por encima 10 kilovatios que o tiene que demandarlo en apagones o tiene que reventar los transformadores que están de potencia en esa subestación y así dañarla por completo. Entonces, en resumen total, la tanda extendida de apagones es por la falta de inversión en el sector y por la ineficiencia técnica del personal que administra las EDES, tanto de este, de norte, como de sur. En ese sentido, cuando nos vamos a la tabla de pérdida y cómo ha aumentado desastrosamente la pérdida de energía en las 3 EDES, siendo así Edenorte, que era la más eficaz, con un 20% en el 2019, 18 y 20, ahora tiene un 32% de pérdida. O sea, en 3 años ha aumentado un 12% la pérdida. Pero Edesur tenía un 21% la pérdida, ahora está en un 34.5% la pérdida. Este, que es la más vulnerable, en los gobiernos del PLD estaba en un 32% la pérdida y ahora ha aumentado a un 52.8%. Eso significa que hay falta de inversión en compra de medidores, hay falta de inversión en compra de transformadores, hay falta de inversión en las rehabilitaciones de los circuitos, tanto 24 horas como normal. Quiere decir que el gobierno no está haciendo nada en el sector eléctrico. Más sin embargo, están vendiendo que están haciendo muchas cosas. Los resultados están ahí, está claro. Hay un componente importante que es bueno aclarar, que es porque se usa como justificación también, que es el de los subsidios al sector eléctrico. Y de entrada, un sector que tiene que ser subsidiado, ya sea por la vía de la generación, o por la vía del consumo, o por la vía de los combustibles, digamos, que utilizan, no es una expresión de eficiencia, porque ese es un negocio igual que cualquier otro. No se requiere que sea subsidiado. Y porque además, en cualquier caso, cuando hablamos del consumo, el consumo que se subsidia es el consumo de los ricos. Correcto. No es el consumo de los pobres, ni siquiera del aparato productivo, sino el de los ricos. El que puede sí usar aire acondicionado central en las 24 horas, el que sí puede calentar, usar el calentador sin ningún límite. En fin,
Es un sector que cuando vamos al tema de los subsidios, también es un sector que tiene un componente de negocio, que es el de las barcazas. ¿Por qué se recurre a barcazas muy viejas, muy costosas y muy contaminantes, en vez de efectivamente planificar la inversión para que eficientizar todo el servicio que llegue a la población? No como tanda extendida, que la única tanda extendida de este país ha sido ha sido la tanda extendida de la escuela, que hubo en la escuela. Sí. No, la tanda de apagones. Eso es así. Fíjese, don Guillermo, esa barcaza que está instalada en Asua, en los Negros de Asua, ha sido el factor más contaminante que ha llegado a este país. Porque además son dos, no es una. Ajá. Entre las dos componen 158 megas. Exacto. Y cada vez que se genera un megavatio en esa barcaza para distribuir, sale una contaminación. Usted pasa por esos lugares, hace unos días había un derrame de gasoil, del motor 3 creo que era de la barcaza, y nadie dice nada, pero que está instalada en una zona de amortiguamiento de manglares. Así es. Cuando usted elimina las reservas marítimas, cuando usted elimina lo que nos representa a nosotros como país para el turismo, usted está acabando con la sociedad dominicana. Y no tanto eso, sino qué gran aporte le hace esa barcaza al país, más que sacarle dinero al Estado, y posiblemente el mismo presidente pueda ser uno de los accionistas de esa barcaza. Porque el país está sufriendo con esa barcaza, principalmente la zona de amortiguamiento de manglares más grande de este país, que está ubicada en Asua, también está sufriendo, mueren peces a diarios, están desapareciendo especies. Así es. Y es por el derrame de contaminación que distribuye esa barcaza en Asua, que lo único que ha hecho esa barcaza es contaminar el país. Pero a la cementera del presidente sí le llega esa energía. Y no se puede ir. Entonces, son más o menos ideas de cómo el presidente está involucrado en esa barcaza. Pero no tanto eso. En el gobierno de Danilo, finalizando, se licitó la construcción de una planta a gas en Manzanillo, que todo el mundo lo conoce aquí. Esa va a interconectar 800 megas al Servicio Nacional de Energía. Y hasta ahora solamente se ve movimiento de tierra. ¿Por qué el gobierno no invierte 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos en la construcción de esa planta de generación eléctrica a gas, que aportará 800 megas al Servicio Nacional de Energía, y no deja de alquilar barcazas con temas de corrupción, barcazas rechazadas en la gran parte de los países del Caribe por la gran el gran síntoma de contaminación que trae a donde quiera que se instala? Entonces, a simple vista, el gobierno no quiere invertir en el sector eléctrico. Y lo peor del caso, tú mencionas el caso de Manzanillo, pero esto es un proyecto privado. Sí. Es un proyecto puramente privado. En el caso de los gobiernos del PLD y de Danilo Medina en particular, tiene no solo el aporte de Punta Catalina y sus dos plantas, sino que tiene la inversión cardinal que se hizo para la transformación de plantas que eran con fuel oil, que se hizo la terminal y toda la conexión vía, ¿verdad?, tuberías y demás, para el uso del gas. De gas natural. Y eso se ha frenado y todavía hay plantas que siguen contaminando. Y porque además Danilo Medina siempre habló de diversificar la matriz energética como una posición estratégica de cara al futuro. Porque así como no aparecía el gas suficiente para que Catalina fuera a gas, así también hay problemas en su momento con el carbón, en su momento hay problemas con el agua, con la generación hidroeléctrica, que resulta muchísimo más amigable, muchísimo menos contaminante y mucho más barata. Pero Danilo Medina sí tuvo una visión clara con respecto al conjunto del sector y de a quién había que subsidiar y a quién había que facilitarle el costo
del consumo de la tarifa eléctrica, de cara a promover las MIPYMES, a promover los pequeños emprendimientos, que también pasan a ser parte del gran consumo que hay que prever de cara al futuro. Eso es correcto. Cuando se iba a construir la planta Punta Catalina, había varias propuestas, pero siempre en los gobiernos del PLD han existido estrategas exitosos con un cerebro a futuro, no en el momento instantáneo. Punta Catalina, si se hubiese construido a gas, pues quizá fuera un error. Pero tenemos millones de reservas de carbón que por cientos de años vamos a tener una Punta Catalina generando energía a carbón mineral y sin hacerle falta la compra de ese carbón, a menos que el gobierno que no esté interesado en comprar carbón para seguir generando energía. Recuerdo que cuando salimos del gobierno, me incluyo porque era empleado del Estado, se dejaron 500 toneladas, ¿verdad?, de carbón de reserva ahí en Punta Catalina. Pero no tanto eso. Ellos terminaron el carbón y no habían pedido carbón. Así. ¿Qué hicieron? Agarraron las 2 unidades y la desbarataron. Porque el negocio, negocio, por 40 días. Porque el negocio era quitar a los suplidores del carbón que se habían contratado y poner otros que respondieran a su esquema de ellos. A sus intereses. Reimer, políticamente, vamos a hablar de política, sí. Concretamente. ¿Cuál es la perspectiva del candidato Abel Martínez y de su propuesta de cara, por ejemplo, a los jóvenes? Tú eres parte de la juventud del partido, pero además del pueblo. ¿Y cómo tú ves esta campaña que se concreta con candidaturas establecidas, con alianzas y demás, a partir ya de octubre? Eso es correcto. Don Guillermo, la vida nos da diferentes etapas. Abel Martínez, alcalde actual de Santiago, que ha sido un modelo de Latinoamérica y del país, ha sido quien transformó la ciudad corazón, pero no tanto eso. En las encuestas, ya hablando meramente de encuestas. ¿La suya o la mía? No, la del gobierno. No creo en ellas. Nadie cree en ellas. Porque es que tú no puedes estar por encima ni de la población, ni de la realidad política que vive el país. Marcan a Abel como el tercero de todos. Pero en su tasa de rechazo es el que menos tasa de rechazo tienes. Entonces, nosotros utilizamos las encuestas como un método de trabajo. Porque si supuestamente esa es mi debilidad, pues yo trabajo para fortalecerla. Abel ahora mismo está en una ruta de ascenso en su candidatura ya como presidente de la República del PLD, candidato presidencial. Y lo que nos sigue en la agenda es fortaleciendo su candidatura, nutriéndonos nosotros como equipo técnico, como técnico que podemos ser parte de su función de gabinete de gobierno, y ya meramente político, yendo a los barrios, yendo casa por casa, recordándole a la gente quién fue el PLD, quiénes eran los gobiernos del PLD y qué va a hacer Abel en un gobierno del 2024 de nosotros. O sea, digo de nosotros como PLDistas, pero del país. Le digo esto porque Abel va a continuar la gestión de gobierno de Danilo Medina. Una gestión que fue extraordinaria y muy exitosa. Danilo Medina construyó 37,000 aulas, hablando del tema de educación, y inauguró 26,000. Quedan 11,000 sin inaugurar. El gobierno todavía no lo ha inaugurado. Ni terminado. Y estaban en más, esas 11,000 que han quedado, están en más de un 85% de terminación. O sea, que son cosas pequeñas que le faltan. Pero el gobierno no le ha puesto cara a eso, porque no le interesa. Pero sí le interesa alquilar 2 o 3 cabinas de madera o de zinc para instalar en las escuelas y que los estudiantes se ahoguen con el calor y que son temporales. Son por 1 año o 2, porque la madera se daña y el zinc se daña también. Más sin embargo, esas estructuras, esas 11,000 y pico de estructuras que quedan ahí, van a ser hasta que Dios diga. Y la naturaleza también. Entonces, Abel va a continuar eso. Por eso los jóvenes creemos en Abel. Porque tiene una política de juventud de cara con las necesidades del pueblo, que es lo principal que necesita un candidato presidencial.
y tiene el mejor estratega y el mejor estadista del país detrás, que es el expresidente y presidente del partido, Danilo Medina Sánchez. Sí. Mira una cosa, gracias a la separación que se restableció entre las elecciones municipales, ¿verdad?, y las congresuales y presidenciales, al electorado hay que ofertarle los planes locales, los planes municipales. ¿Cómo aborda la Secretaría de Energía y Minas del PLD de cara incluso a la formación, a la escuela de formación recientemente puesta en funcionamiento con la gestión de la compañera Francis Jorge? Correcto. Que desde mi punto de vista esto representa también una visión más municipalista propiamente. El tema. ¿Cómo abordan ustedes desde esta secretaría eso que tiene que terminar contemplado en el programa que presenten nuestros candidatos a diferentes cargos electivos? Sí. Como subsecretario y como técnico del sector eléctrico, nosotros tratamos de inyectar nuestro conocimiento y la realidad del sector a la población dominicana a través de los candidatos que estemos apoyando. Ya en el tema de las candidaturas de alcalde, que es la municipal, ¿verdad?, en febrero, alcalde, directores de distrito, vocales, regidores. Ese equipo de aspirantes, hemos hecho talleres. Y de cara a la ley de reordenamiento y ordenamiento territorial. Correcto. Hemos hecho talleres medioambiental, principalmente, talleres con respecto a por qué se están generando la tanda de apagones, que vayan concientizando a través de su propuesta de gobierno un plan para mejorar eso, porque no tanto los precandidatos a alcalde, sino la población en general necesita que se le lleve una propuesta de energía a su casa, porque es un factor principal. En todas las casas necesitamos energía. Entonces, cuando nos brindan tal cosa de extensiva de apagones, pues yo me pregunto, ¿y por qué será? Si llega un precandidato, alcalde o regidor o vocal a una casa X y le explica la situación, el porqué de esa tanda de apagones y qué vamos a hacer para solucionarlo, pues ahí se brinda mayor garantía de apoyo a esa precandidatura y al partido que yendo con una propuesta vacía. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en construir un plan real de gobierno en el sector eléctrico que sea de acuerdo a la realidad que vivimos y también al tema medioambiental en que estamos viviendo actualmente. Porque nosotros no podemos, por ejemplo, ofrecerle a una zona como San José de Ocoa, que es fría, un banco de una subestación fotovoltaica, porque no los paneles solares no se van a alimentar, porque no hace mucho sol. Ahora sí te podemos poner una subestación eólica y que te brinde una estabilidad de energía más o menos de 23 o 22.8 horas, un ejemplo como mínimo. Y eso estamos haciendo nosotros como secretaría, alimentando, retroalimentando a las personas que aspiran a cargos electivos sobre el sector y sobre la situación y qué podemos presentarle nosotros para mejorarla. Tengo la impresión, porque en contacto con la gente, con profesionales y con consumidores, de que al ciudadano común, al hogar común, se le dificulta, a pesar de que los chinos lograron descender los costos de los paneles solares. Es una odisea que usted pretenda en su casa, de alguna manera, tener una cierta autonomía energética, sí, ya sea de cualquier tipo. Incluso parecería que no resulta rentable, porque se la ponen en China, las EDES, claro, se la ponen en China. Lo obligan a pagar impuestos. Lo obligan a pagar impuestos y lo que sería la ventaja de que usted invierta, y quiero no solo hablar de los hogares, porque cada municipio podría determinar que áreas comunes del municipio
parques, salas de entretenimiento en general, en fin, que podrían ser, o sectores de la ciudad con determinados problemas para abastecerse de energía, Sí. lo hicieran con esa energía alternativa. Sin embargo, no veo que haya ninguna propuesta creativa ni original desde el punto de vista político. Sí, mira qué pasa. Las energías alternativas, como su nombre lo dice, no son algo permanente ni estable, porque estamos en un país tropical. Y cuando usted instala, por ejemplo, un banco de paneles solar en un parque infantil o un parque municipal X, pues, y te toca una tanda de lluvia de 20 días, No, los muchachos no van al parque, no van a ir al parque, pero no van porque está lloviendo. porque está lloviendo, Bueno, exacto. entonces no hay un consumo. No hay un consumo. Ya. Entonces, dentro de una propuesta de gobierno municipal, nosotros incluimos ese tema de construir pequeños campos de paneles solares para retroalimentar parques, ayuntamientos, que son del Estado, ¿verdad? Y hospitales con una interconexión de las EDES que correspondan a esa zona. ¿Por qué? Porque si un hospital tiene un banco de paneles solares que le reúna, un ejemplo, 400 kilos y su consumo de 380, pues siempre va a tener 20 kilos de reservas rodantes acumuladas para cualquier imprevisto. Entonces, yo veo eso factible, de que se le ubique en puntos específicos instalación de paneles solares o de pequeñas subestaciones eólicas, que ahorra tanto al Estado como al mismo consumidor. Claro. Porque así nos estamos evitando de dos cosas. Primero, de sobrecargar el consumo energético nacional, y segundo, de recibir tandas de apagones. Y diversificar la matriz en términos reales. Y Porque si una empresa en San Cristóbal, por así decirlo, invierte, y he visto muchas empresas que invierten, ¿por qué el salón municipal o el palacio municipal de una provincia, dije San Cristóbal por decirlo, Sí, sí. no recurre a eso y baja sus costos, que son los costos del conjunto del municipio, Exacto. porque es lo público? Y son los que menos pagan. Son los que más en deuda quedan con el Estado. Correcto. La propia luz ¿verdad? De las ciudades, de las calles, de los municipios. El alumbrado público. El alumbrado público bien podría estar sostenido. Retroalimentado ese banco de paneles. Claro, porque si no, de cara al futuro de las energías alternativas, porque somos tropicales, porque llueve, bueno, pero allá llueve, en Alemania llueve más. Hay que arriesgarse. Hay que apostar al futuro, y el futuro no es seguir pegado al petróleo o pegado al carbón, que también es un tema y es agotable también. Lógico. Mira, se nos queda algo pendiente de cara a visibilizar los esfuerzos de ustedes como partido y de la candidatura de Abel. Sí. Y demás candidatos. Sí, algo pendiente, y es invitarle a la sociedad dominicana a salir a las calles, evaluar las propuestas de gobierno del candidato presidencial Abel Martínez, que es la más factible, y para recuperar este país que retrocedimos más de 20 años atrás en todos los sentidos. Las administraciones públicas están vueltas un disparate, porque en ninguna de ellas hay una seguridad de nada, y reforzar los esfuerzos concentrados, eso es un llamado a nosotros los PLDistas, reforzarlo cada día más, entrar casa por casa, y nos van a abrir la puerta. La gente no se nos niega, porque vieron una gestión de gobierno extraordinaria y muy eficiente, como la que fue la de Danilo Medina. Y Abel es el referente de Danilo Medina. Va a continuar las obras de Danilo, y también va a ser el sustituto de gestión extraordinaria de Danilo Medina Sánchez. Bien. Me resta agradecerle a Reimer Montaz, subsecretario de la Secretaría de Energía y Minas del Partido de la Liberación Dominicana, por habernos dado la oportunidad de que esta plataforma dé a conocer las ideas de no solo de los partidos, sino de la juventud dominicana con respecto al futuro inmediato
que se va a decidir en estos procesos electorales que nos faltan. Muchas gracias, un gran honor para mí. Gracias a usted y a su programa, don Guillermo. Estaremos a la orden para... Cuando ustedes quieran. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en Tele Santo Domingo. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.